El matrimonio civil para parejas del mismo sexo, vigente desde el 26 de mayo pasado, debido a la entrada en vigencia del matrimonio para personas del mismo sexo, el sector público ha debido y debe de prepararse para revisar y actualizar sus prácticas y políticas en cuanto al manejo del recurso humano, para evitar situaciones que puedan considerarse discriminatorias o contrarias a la ley. Para ello, conversamos esta tarde con José Luis Campos, estimable colega, abogado director del área de Derecho Laboral del bufete Batalla, particularmente sobre qué deben tomar en cuenta quienes laboran en el sector público con la vigencia precisamente del matrimonio civil para personas del mismo sexo. Yo soy Ana Castro Calzada, abogada y moderadora de este conversatorio que hemos llamado Alcances en las relaciones laborales en el sector público, y agradecemos profundamente Así Acepto Costa Rica por este espacio, además de que les invitamos a quienes están ya unidos y unidas con nosotros y a quienes se vayan a unir en el transcurso de esta hora, les invitamos a hacer sus preguntas y consultas enviando mensajes al Facebook mismo por el cual están acompañándonos ahora. Licenciado José Luis, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es un placer para mí poder compartir la tarde de hoy y con este tema tan relevante y de tanto impacto, y que tal vez por ser novedoso, pues no se tiene un conocimiento o un manejo adecuado de las situaciones. Y la idea es tratar de ir aclarando y de poner en el contexto adecuado todo lo que puede pasar y lo que ya debería estar pasando en el sector público para la plena vigencia de la igualdad en relación con el matrimonio igualitario. Exacto. José Luis, en relación al sector público, ¿existen diferencias entre los alcances y consideraciones que se deben de tener en cuenta entre los derechos y privilegios que históricamente han tenido las parejas heterosexuales y los de las parejas del mismo sexo? Yo diría que no debería haber ningún tema que implique reformas mayores o reformas totalmente sustanciales a lo que ya existe. Lo que debería hacerse, creo que es la vía correcta, es adaptar lo que ya se tiene, sobre todo para parejas heterosexuales, al nuevo contexto que se está planteando a partir de mayo de este año, ¿verdad? Y que no es otro que la plena igualdad de derechos entre parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales o tradicionales, como queramos llamarlo. No se trata de conceder, por así decirlo, nuevos derechos. Y aquí yo quiero enfatizar una cuestión: no son nuevos derechos, son los derechos que toda persona tiene por el simple hecho de ser persona, ¿verdad? No es que le estamos dando o creando una gama de derechos que antes no existían. Tal vez antes existían, pero no se aplicaban para todos, que es la diferencia. Claro. Entonces, me parece que las reformas que tienen que hacerse no son para nada complejas, sino más bien es adaptar las situaciones a las nuevas disposiciones legales, a una nueva realidad que, si bien es cierto, no tenemos todavía un tiempo de vigencia extenso, pero ya deberían estar aplicándose en todo el sector público, el sector privado también, sin ningún tipo de distinción. Claro, al no existir entonces hoy por hoy diferencias, al menos en la letra de la ley, ¿verdad? Porque siempre sabemos que una cosa es el espíritu de la ley y lo que la ley nos invita y nos obliga a hacer, ¿verdad? En su cumplimiento. Y otra cosa es pues todas las adaptaciones culturales que siempre toman muchísimo más tiempo que
la ley. A veces, en casos muy extraordinarios, lo otro llega primero, pero en este particular tema habría llegado, obviamente, primero la normativa y poco a poco irá entrando la aceptación desde lo cultural, desde lo humano, ¿verdad? Pero, digamos, esto quiere decir que entonces cualquier actividad o situación en contrario o trato desigual sería una discriminación. Y yo creo que aquí es conveniente aclarar un punto. La discriminación y el trato desigual no son permitidas en términos generales en el campo del derecho laboral público. Entonces, pues, en el campo del derecho laboral, pero estamos aquí básicamente refiriéndonos al derecho público. Ahora bien, José Luis, ¿vos considerás que en Costa Rica las leyes que regulan las relaciones laborales en el sector público ya están totalmente adaptadas a estas nuevas consideraciones normativas o será conveniente y necesario echar a andar, echar mano de reformas, por ejemplo, en reglamentos internos de trabajo o echar mano de procesos especiales que requieran aprobaciones particulares? Eh, Vamos a ver, aquí yo creo que es importante devolvernos un momentito para entender qué es una discriminación en el ámbito laboral, porque efectivamente las discriminaciones o las regulaciones de las discriminaciones no es sectorizada. No es que hay una discriminación para la población LGBT, otra para las minorías étnicas, otra para los diferentes géneros, otra para grupos etarios. No, en realidad es una discriminación laboral que en términos generales está prohibida. Y a mí me gusta muchísimo la definición que da el convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. En el inciso B del primer artículo de este convenio se habla de discriminación laboral como cualquier situación que anule o altere la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. Y es que estamos hablando, al final de cuentas, de eso, de un trato desigual, de un trato diferente en cuanto al acceso a oportunidades en el empleo. Y no solo en el acceso a oportunidades, sino también en el tratamiento de ciertas situaciones. Entonces, tomando en cuenta esa definición que me parece muy rica, muy amplia, pues tenemos que entender igualmente que cualquier discriminación está prohibida en el sector público y en el sector privado, que también estamos o debemos entender que no por ser el sector privado tiene más o menos derechos, algún tipo de sector de la población, y no por ser el sector público igualmente va a tener más o menos derechos. Tenemos que entender que aquí no hay una separación o una división entre sector público o sector privado. No debería haberla. Nuevamente, volvemos al deber ser y a la realidad. ¿Qué tenemos que entender acá en una regulación general? Bueno, el Código de Trabajo prohíbe en términos muy generales todo tipo de discriminación en el trabajo y nos da una definición en el artículo 404. Más bien no es una definición, sino unos parámetros para entender cuáles tipos de discriminación no son permitidos. Pero a manera de ejemplo, me permito leerles brevemente el artículo 404 del Código de Trabajo. Dice que se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. Entonces, cualquier tipo de discriminación está prohibida desde el punto de vista de las leyes laborales.
Ahora, concretamente, en el tema que nos ocupa la tarde de hoy, en relación con el matrimonio igualitario, ¿cómo debería eh, equipararse la situación? Pues simplemente adaptando la normativa que ya está, si es que hay, a la nueva realidad. Entonces, una forma muy simple de verla, pero que podría perfectamente darse, es que donde se diga, por ejemplo, matrimonio o pareja o cónyuge o conviviente, debe entenderse igual para parejas heterosexuales que para parejas del mismo sexo. Así como con un formulario, una fórmula general, ya se resolvería bastante el tema. Evidentemente es mucho más complejo que eso, ¿verdad? No, idealmente eso se podría hacer, pero también requeriría una profundización mayor, sobre todo en el ámbito de derechos de los que gozan los trabajadores. Y me voy a poner solo un ejemplo. Hay instituciones públicas y también centros de trabajo privados que conceden unos días de libres a las personas que contraen matrimonio. Bueno, eso debería aplicarse indistintamente para parejas del mismo sexo o para parejas heterosexuales. No debería ni siquiera ¿qué? Hacerse una explicación muy amplia de que, mire, también las parejas del mismo sexo se verían beneficiadas, porque el trato igualitario implica eso, implica también normalizar la situación, ver algo que no es extraordinario, sino que es parte de nuestra realidad y que la normativa lo que tiene que hacer es simplemente aplicarse por igual hacia todos los destinatarios. Claro, José Luis, pero fíjate que precisamente voy a tomar una consulta que tiene una persona que nos está escuchando y viendo, Emanuel Rodríguez Sandí, precisamente en un comentario que te iba a hacer en relación a eso. Él dice, yo quiero saber si también los beneficios del matrimonio igualitario aplican para la empresa privada. Y es que yo tenía ahí el comentario, que vos, por supuesto vos ampliarás con más propiedad, de que una cosa es lo público, en donde hay una serie de regulaciones que ya existen, digamos, para establecer el desarrollo de lo laboral y también proteger los derechos y establecer las responsabilidades en lo laboral que devienen no solamente de los organismos internacionales, de las organismos internacionales, ¿verdad? Y los convenios internacionales que hemos adoptado, del Código de Trabajo, que es la gran sombrilla, sino de leyes orgánicas, reglamentos internos de trabajo, convenciones colectivas, todo esto que rige para lo público y que lo hace, digámoslo así, más posible. Porque en lo privado, lastimosamente en lo privado, quedan rige lo mismo que estás diciendo, es decir, toda prohibición a cualquier forma de discriminación y muchas otras cosas que se van desarrollando en el día a día del trabajo. Dependiendo de cuál es la empresa, así será la aplicación stricto sensu de la norma, porque una empresa que tenga 2,000 empleados y que tenga un reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo y que se cumpla y tal, no será lo mismo que el bazar o la pulpería o el trabajador personal de alguien, no sé, el chofer, el jardinero, la servidora doméstica y tal, en donde a veces, José Luis, lastimosamente, no se ve tan claramente el cumplimiento, el deseo y definitivamente la importancia que le toma la persona patrona de cumplir lo que establece la ley. Entonces retomo la pregunta y te la hago de Manuel. Yo quiero saber si también los beneficios del matrimonio igualitario aplican para la empresa privada. Desde luego que sí, por supuesto, sin ninguna distinción, sin ninguna duda y con el mismo alcance, es decir, plenitud de aplicación. Aquí tenemos que ver, efectivamente, en el sector público puede que esté regulado de una forma más amplia ciertos temas, mediante reglamentos internos, mediante convenciones colectivas, ¿verdad? Eso no podemos negarlo. No obstante,
En el sector privado, a pesar de que son pocos los centros de trabajo donde hay un reglamento interno, convenciones colectivas prácticamente no hay en el sector privado, pero sí hay en estos centros de trabajo de naturaleza particular algo que puede colaborar y puede facilitar la aplicación de estas normas. Y es que el poder de dirección del patrono le permite dictar políticas internas que son de acatamiento obligatorio para los empleados, dentro de las cuales no se requiere participación del Ministerio de Trabajo, sino que, por ejemplo, a partir de hoy el patrono dicta una política interna de días libres por matrimonio, ¿verdad? Entonces, o para gozar de luna de miel, ¿verdad? Como queramos llamarlo. Y eso se aplica y ya estuvo, ¿verdad? No hay necesidad. Y si se requiere alguna modificación, igualmente en aplicación de ese poder de dirección de la empresa que tiene el patrono, lo puede hacer para conceder ya no 3 días, sino 5. En cambio, donde hay regulaciones un poco más o no tan flexibles, como podría ser el caso de un reglamento interno de trabajo, esa adaptabilidad cuesta más que se dé. Pero sí, a la pregunta concreta de que si en el sector privado se aplican los mismos derechos, por supuesto que sí. No debería darse ninguna distinción. Cómo se aplican es lo que puede variar, pero tiene el mismo alcance y la misma vigencia. Sí, porque es conveniente aquí aclararle o recordarle a las personas que las licencias por matrimonio no están incluidas dentro del Código de Trabajo. Igualmente, la licencia por fallecimiento o enfermedad o fallecimiento del cónyuge no son parte digamos, de una lista de derechos o privilegios que pueda gozar un trabajador o trabajadora. Eso, por eso te digo, eso es más fácil verlo reflejado en otro tipo de legislaciones más particulares dirigidas a la empresa pública, ¿verdad? Que Claro, en lo privado. sin embargo, eso no es obstáculo para que una disposición que conceda días de licencia por matrimonio se pueda incluir hasta en el propio contrato de trabajo en el sector privado. Eso sería conveniente entonces que los trabajadores lo tengan presente a la hora de firmar un contrato de trabajo, sobre todo en la sospecha, sobre todo trabajadores, eh, digamos, de relaciones del mismo sexo ante la sospecha de que pueda generarse una discriminación en ese sentido. Y es importante lo siguiente, José Luis, porque se podría alegar discriminación si trabajando en una empresa privada pequeña que hubiera dado una licencia a un trabajador o trabajadora para gozar de días libres por su matrimonio heterosexual, digámoslo así, y que luego una persona en contrayendo matrimonio con un cónyuge del mismo sexo no disfrute de lo mismo. Y el patrón podría decir, bueno, es que aquí no hay una ley que me lo obligue y el Código de Trabajo la verdad no lo dice, porque claro, el patrón no tenga esos problemas de objeción de conciencia y de cosas que están como de moda. Entonces ahí sí el trabajador podría alegar discriminación, ¿verdad? Y prácticamente exigir el cumplimiento de lo que se le está dando a otros trabajadores para que se le dé a él o ella también. Sí, y no solo podría darse la discriminación por no conceder el mismo trato, en el sentido de que si a la pareja heterosexual se le conceden días libres y a la pareja homosexual no se le conceden días libres. Ahí hay una primera manifestación de discriminación, pero también podría darse la discriminación, por ejemplo, si a la pareja heterosexual se le da una semana y a la pareja homosexual se le da 3 2 días. días, claro. Exacto, exactamente. Entonces el patrono podría decir, no, mire, yo le estoy dando los días, le estoy dando la licencia. No, pero volvemos a la definición que di del convenio 111. Hay un trato desigual, evidentemente. Está recibiendo el derecho, pero no en la misma medida que otro grupo de trabajadores. Entonces, tenemos que ser también cuidadosos en ese sentido, no solo en que se reciba el beneficio, sino que se reciba en la misma medida que todos los otros trabajadores. Esto también, evidentemente,
la regulación expresa, por ejemplo, en un reglamento interno o como lo mencioné antes, en el contrato de trabajo, no podría ya ser obviada por el patrón, ¿verdad? Ya tenemos la disposición escrita, por así decirlo, entonces sería menos difícil que el trabajador pueda reclamarla posteriormente, porque ya está plasmada en un documento. En cambio, sí concuerdo efectivamente que esa en pymes o en empresitas muy pequeñas donde no hay por lo general una política interna ni un departamento de recursos humanos que tenga todo esto regulado de manera amplia, como sí sucede en instituciones públicas o en empresas ya de un mayor tamaño, pues evidentemente podría ser o podría prestarse para que los derechos no sean disfrutados o concedidos en la misma manera. Retomemos entonces lo de la empresa pública, es decir, ¿cuál es el camino que un funcionario o funcionaria que siente que por su orientación sexual está siendo discriminado o discriminada, cuál es el camino a seguir? Bueno, ahí lo primero que deberíamos hacer es establecer si la normativa interna del centro de trabajo contempla algún procedimiento para hacer valer ese tipo de derechos o quejas en cuanto a discriminación, ¿verdad? Y eso va a depender de cada institución o de cada centro de trabajo. Hay algunos que sí lo pueden tener, otros no lo tendrán. Entonces, si lo tienen, pues habrá que estudiar y ver cuál es el procedimiento. Si primero se dirige al superior inmediato, luego se dirige a algún tipo de jefatura y finalmente se dirige al jerarca de la institución o del ministerio en cuestión, ¿verdad? Habría que analizar. Pero si partimos del hecho de que en el centro de trabajo público no está regulado este mecanismo para formular quejas o para hacer valer el derecho a la igualdad, el Código de Trabajo sí contempla una vía que es novedosa, que se implementó a partir del año 2017, que se denomina un proceso sumarísimo contra la protección de fueros y contra la discriminación. ¿Y en qué consiste este procedimiento? Bueno, es muy parecido a los recursos de amparo que se tramitan ante la Sala Constitucional, solo que en este caso se tramitarían ante los juzgados de trabajo. Es un proceso más rápido que un juicio ordinario laboral, tiene plazos más cortos tanto para contestar la demanda como para que los jueces resuelvan los casos ya finalmente. Y entonces, por ejemplo, una persona trabajadora, tanto del sector público como del privado, que siente que ha sido discriminado, y no pensemos desde luego que ha sido despedido en razón de su orientación sexual, ¿verdad? Ese sería el caso más evidente de discriminación, pero que sí ha sufrido algún tipo de medida discriminatoria, aunque no implique la terminación de su relación laboral vigente, podría reclamarla en esta vía que les estoy comentando, la vía sumarísima. Y no solo podría reclamar y exigir que la medida discriminatoria cese, sino también podría reclamar los daños y perjuicios que esa conducta discriminatoria le ha causado. Y entonces tendría una doble modalidad, eh, digamos, la restitución del derecho y la indemnización por el daño causado. Esta vía, como les digo, es a partir del 2017 que se implementó en el Código de Trabajo, pero es muy parecida, muy parecida a la tramitación de los recursos de amparo a la Sala Constitucional. Y precisamente se implementó en esta reforma procesal laboral del año 2017 para que los trabajadores no tuvieran que acudir a la Sala Constitucional a hacer valer estos tipos de derechos que son estrictamente laborales, ¿verdad? ¿Qué diría una sentencia que declara que el trabajador ha sido discriminado o que ha sufrido una medida discriminatoria? Entonces, lo primero sería restituir al trabajador en el derecho que le ha sido afectado, en ese derecho pleno a la igualdad.
y también condenaría al patrono, repito, independientemente que sea del sector público o del sector privado, a esa indemnización por los daños y perjuicios que la conducta puede haber causado. ¿Cuánto sería la indemnización? Pues va a depender de la magnitud del daño y también de que se pueda probar efectivamente que hay un daño. Porque a veces el daño se da, pero cuesta mucho probarlo, no hay, sobre todo en casos de daño moral, que el trabajador se siente afectado, se siente disminuido, se siente menoscabado en su dignidad. Eso, si no hay, por ejemplo, un dictamen de un profesional en psiquiatría o en psicología que pueda decir efectivamente que hay un daño emocional, pues posiblemente si no se consigue esa prueba técnica experta, no se va a poder acreditar que la persona sufrió un proceso depresivo, por ejemplo. Entonces sí, digamos que la vía genérica, en caso de que no haya establecida una vía interna dentro de la institución pública, sería esta del proceso sumarísimo contra la discriminación. ¿Y como a qué sanciones puede exponerse un patrón o un jefe superior en caso de probarse que efectivamente ha habido, bueno, ya me dijiste, en relación al trabajador, obviamente la restitución de todo lo que haya perdido, todo lo que no tenga, pero y en cuanto al jefe o al patrón? Sí, la respuesta a esa consulta la encontramos en el artículo 410 del Código de Trabajo, que lo que dice en términos muy generales es que si al patrono se le comprueba que ha incurrido en una conducta discriminatoria, lo primero es eliminar esa conducta, dejarla sin efecto, restituir en el pleno goce de sus derechos al colaborador o a la colaboradora afectada y en segundo término, todo nombramiento, despido, suspensión, traslado de puestos, ascensos, beneficios, etcétera, que se hayan otorgado en contravención a este derecho a la igualdad, se tiene como anulado. Entonces, el trabajador o la trabajadora que ha sufrido el acto discriminatorio puede pedir que el beneficio que se le concedió indebidamente a otra persona en razón del acto discriminatorio se deje sin efecto, se anule y desde luego también puede solicitarse que, por ejemplo, los procedimientos de selección empleados a la hora de que una persona es entrevistada, que se cambien, que se dejen también sin aplicación. Y lo más importante para la persona que ha incurrido en el acto de discriminación, este artículo que les mencioné, que es el 410 del Código de Trabajo, establece que quien incurra en un acto discriminatorio se debe considerar como una falta grave para efectos incluso de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad patronal. Entonces son varias las consecuencias que permiten, digamos, la aplicación de esta normativa que al final de cuentas lo que busca es restituir a los trabajadores en sus derechos plenos cuando han sufrido actos de violación a su derecho a la igualdad. ¿Verdad? Que la discriminación no es eso. No podemos hablar de otra cosa que no sea una violación al derecho pleno a la igualdad. Claro. ¿Podrías enumerarnos los casos más evidentes, casi que cotidianos, de discriminación, precisamente por la orientación sexual, que pueden estarse presentando o haberse presentado en lo público? Bueno, en lo público, casos típicos de homofobia, ¿verdad? Donde se le dice a un trabajador, se le excluye de ciertas actividades. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se ha dado, eh, las fiestas de Navidad, ¿verdad? Fiestas de Navidad, donde las instituciones públicas, no todas, pero sí algunas, permiten la asistencia a la actividad con sus parejas, con sus esposos o sus esposas.
Entonces se han dado casos donde una persona que tiene una relación con una pareja del mismo sexo, no se le participa, no se le invita, o si se le invita, se le dice que vaya sola. ¿Verdad? Entonces, eso es un ejemplo típico de un acto de discriminación. También con trabajadores trans se ha presentado, se está presentando muchos casos donde la persona quiere utilizar, digamos, el baño del género con el que se siente identificado y no se le permite. Otro ejemplo de discriminación es cuando la persona quiere usar un nombre propio con el que se identifica y en razón del género con el que nació no se le permite utilizar ese nombre. Entonces, la persona se llama Carlos, registralmente hablando, y quiere poner o utilizar el nombre de Carla y el patrono no se le permite. Eso ya está cambiando en unas instituciones, ya hay normativa expresa donde se evita que este tipo de situaciones se den, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Esos son como los casos más puntuales y frecuentes de trato discriminatorio por razón de la orientación sexual. Me imagino también que en el ámbito del trabajo, si una pareja del mismo sexo se hace pareja, o dos personas del mismo sexo se hacen pareja, también podría ser que tengan que cumplir protocolos más estrictos, digamos, de demostración de su cariño, y eso sería igualmente un acto de discriminación. Sí, totalmente. No he conocido casos así, pero no quiere decir que no se den, ¿verdad? Pero Sí. por supuesto sería un acto totalmente discriminatorio. Otro que se me está ocurriendo en este momento, que no conozco si se ha dado, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplos que en razón de lo que estamos hablando podrían darse, es el tema de las licencias de matrimonio, ¿verdad? Donde una persona no se le conceda en los días que por reglamento interno o incluso por la práctica ya o la costumbre establecida en el centro de trabajo se le conceden a todos, simplemente por el hecho de que se dirigían originalmente hacia parejas heterosexuales. Entonces eso podría ser también. Claro, aquí tendríamos que ver cómo Inclusive, José evoluciona. Luis, los actos previos al matrimonio, porque muchas veces cuando una persona heterosexual va a contraer matrimonio, muchas veces, por no decir generalmente, en el espacio de trabajo hay algún tipo de celebración. Cuando una madre heterosexual va a dar a luz a su hijo o hija, hay una celebración que se lleva a cabo, todos sabemos más o menos cómo es, y probablemente una discriminación muy terrible sería que una madre homoparental vaya a dar a luz y, digamos, no tenga el mismo trato de festejo, de alegría, igualmente una pareja que vaya a casarse, ¿verdad? Del O mismo se le sexo, que impida no vaya a tener, directamente, ¿verdad? o se Llevar a le cabo. impida. Exactamente. Eso lo iremos viendo un poco más en la práctica, porque lo que te dije de las expresiones de cariño entre novios, dos novios gays o dos novias lesbianas, probablemente ahora con la llegada del matrimonio para parejas del mismo sexo y hacia el futuro, iremos viendo más el salir, digamos, del closet de esas parejas que probablemente podrían existir y que siempre estuvieron en el silencio, en el lugar de trabajo, y ahora eso tendría que dar, digamos, la oportunidad a la transformación cultural de la que hablábamos, ¿verdad? Porque bueno, ya el matrimonio es aceptado, consecuentemente esas relaciones son aceptadas sin discriminación y son incluidas ya dentro de una realidad social, siempre han existido, pero dentro de una realidad que ya está protegida por una normativa legal, y habrá Y que perdón, ver. y que además no solo ya está protegida, sino que no puede ser revertida, ¿verdad? Eso también es muy importante. No es que mañana a alguien se le va a ocurrir, no, ya no podemos dar esos mismos derechos, no, eso no es posible, ¿no? Eso no es posible porque un derecho humano, cuando ya
pasa a la legislación, es decir, cuando ya un derecho humano entra a ser parte de la legislación de una nación, tendría que ser un régimen de facto, digamos, que venga y que elimine ese y los derechos otros muchos que podrían existir ya aceptados o regulados en Costa Rica. Entonces, efectivamente, habrá que ver cómo en la cotidianidad del trabajo y en ese sentido, trabajadoras y trabajadores, mucho ojo, ojos abiertos, porque ahora sí que es cierto que no será permitido desde ningún punto de vista cualquier forma de discriminación y ahora sí que ya digamos con todo el acuerpe legal podemos echar mano de la defensa de nuestros derechos en caso de que los veamos diezmados, ¿verdad? Hay otro tema relacionado con esto y es la posibilidad que podría darse, ¿verdad? De que para evitarse todas estas complicaciones, entre comillas, los patronos del sector público o del sector privado opten, como se decía antes, por cortar por lo sano, ¿verdad? Y no tener que verse expuestos, todo esto hablando en sentido figurado, a vivir situaciones como estas de preparar baby showers o tés de canastilla para parejas del mismo sexo. Entonces opten por despedirlos. Entonces se inventan alguna causal simplemente para librarse del problema, todo esto, reitero, en sentido figurado, y así no verse en la necesidad de llevar a cabo este tipo de actividades, ni de conceder estos permisos, ni nada de eso. Eh, Podría ser que se den los casos y obviamente si hay un tema de discriminación detrás de la decisión de despedir, eso también se puede hacer valer por la vía que les comenté. El trabajador o la trabajadora que se vea afectada tendría que demostrar por qué considera que su acto o que su trato no es el mismo, no está recibiendo un trato igualitario. Y eso, por ejemplo, en el tema que estábamos comentando, si puede demostrar que a lo largo, qué sé yo, del último año, 3 parejas heterosexuales tuvieron hijos y se les permitió llevar a cabo actividades de estas previas al nacimiento y una pareja homosexual no se le permitió en la misma medida o no se le permitió del todo, eso es ya prueba suficiente para poder decir estoy enfrente de un acto discriminatorio y tiene que dejarse sin efecto y me tienen que dejar además. Helen Rivera nos está preguntando, porque en este asunto del matrimonio igualitario, uno de los grandes temas que no quedó resuelto por la solicitud expresa que le hiciera la Sala Cuarta a la Asamblea Legislativa, que fue, digamos, acomodar toda la legislación referente a matrimonio y en cuenta, importantísima, la referente a los hijos, la filiación, y ese es uno de los caminos más irresueltos y que se tendrán que ir resolviendo, no por vía de legislación, por lo menos por ahora, que como debió haber sido, sino por vía de decisiones que está tomando el Tribunal Supremo de Elecciones, a quien no le corresponde legislar, pero le corresponde decidir, porque la filiación y los hijos, que son el interés superior tutelado por el Estado, no pueden esperar a que algún día la Asamblea Legislativa decida qué pasa con los hijos nacidos de matrimonios de personas del mismo sexo y el orden de los apellidos y hijos de parejas de mujeres y parejas de hombres, y ya el registro Tribunal Supremo de Elecciones ha decidido de alguna manera, de forma adelantada, casi que legislando. Comprendemos que no le corresponde al tribunal legislar, pero tenía que decidirlo. Pero una de las cosas que la gente ocupa entender y saber es, y lo aplicamos muy bien en este caso de la discriminación, es qué tendrán que hacer los patrones, cómo aplicarán los patronos la licencia de maternidad en el caso de un matrimonio entre dos mujeres
para con la madre no biológica, que es, digamos, la otra madre, la madre, sí, la segunda, la otra madre. ¿Cómo se aplicará, cómo crees que se va a aplicar eso, José Luis? ¿Se va a aplicar igual que con las parejas heterosexuales? ¿Tendrá que hacerlo el patrón? ¿Se considerará una discriminación no hacerlo? Bueno, lo primero que hay que entender aquí en esta consulta es que al día de hoy hay una discriminación incluso para parejas heterosexuales. Y es la siguiente, que la licencia de maternidad solo la tiene la madre. El padre no tiene derecho a ningún tipo de permiso. Por eso lo dice, eso es de acuerdo al Código de Trabajo, pero digamos, Eso al probablemente día de... convenciones colectivas o Exacto, reglamentos de trabajo exactamente. ya lo han regulado. Y como estamos En, hablando de lo público, en términos generales, ¿verdad? Entonces, exacto. ahora bien, puede ser que ya por vía de convención colectiva, por vía, ¿verdad? Incluso de algún otro tipo de negociación, eso se dé. El tema de la afiliación de los hijos, incluso de las adopciones, es un gran tema no resuelto efectivamente, y yo creo que más allá de la labor que está haciendo el Tribunal de Elecciones por eliminar la desigualdad, todo se va a terminar resolviendo en la sala constitucional, que es ahí donde caen todos los temas no resueltos del ámbito legislativo. Viene de ser la sala constitucional a través de sus sentencias la que decide finalmente cómo se va a aplicar o cómo no va a aplicarse alguna determinada norma o alguna situación que no esté regulada. Yo lo que creo que va a terminar pasando al final es que los dos integrantes de la pareja van a tener que recibir el mismo trato. Y aquí estoy hablando de parejas homosexuales y parejas heterosexuales, ¿verdad? Entonces, tanto licencia de maternidad, guión paternidad, deberán tener los dos miembros para poder garantizar una igualdad plena, ¿verdad? Nuevamente. Eh, Repito, eso es lo que la lógica y lo que la aplicación plena del derecho llevaría a aplicar, ¿verdad? Y la razonabilidad de las normas, pero al ser un tema efectivamente pendiente de legislación, creo que vamos a vivir una etapa de adaptación un poco compleja donde vamos a ver patronos del sector público que conceden en los casos en que hay acuerdos y regulación expresa los días para las dos personas, o vamos a ver también, dependiendo del jerarca que esté en la institución, tratos no igualitarios en esta materia. Pero ya concretamente yo creo que se debería regular permisos de maternidad, licencias de maternidad para, en este caso, las dos madres, los dos padres, sean del mismo sexo o no. Pero, José Luis, digamos, en el caso de una institución que ya lo tenga regulado por reglamento interno, digamos, y que diga que en el caso de nacimiento de hijos, entonces el padre, ¿verdad?, gozará de una licencia de, no sé, 3, 4 días para estar con la madre y el hijo y la hija y tal. Por default, es decir, por absoluta igualdad ante la ley, tendría que otorgarse igual licencia a la madre no biológica. Yo creo que sí, porque eh, son madres las dos, o sea, no solo uno, ¿verdad? Son padres los dos, en el caso de una pareja gay. Entonces no hay por qué tratar diferente lo que es igual. Entonces debería concederse en la misma medida para las dos personas. Claro. Devolviéndonos un poco aquí en relación a la discriminación en las instituciones, don Dino Starcevic nos pregunta cómo se procede en los casos de reclamo por discriminación detectada en un sindicato de una institución. Es decir,
Es lo Que mismo, el digamos, sindicato sea el que está discriminando. que el sindicato sea el que está discriminando. Entonces, en este caso, la acción de protección de los derechos debería encaminarse hacia el sindicato. Entonces, habría que plantear en este caso, la queja, ¿verdad? Por discriminación contra el sindicato y no tanto contra el patrono, porque de lo que entiendo, de lo que estoy entendiendo de la consulta, es la organización sindical la que no, la que está ejerciendo el acto discriminatorio propiamente. Eso nos ha Así dicho es, don ¿verdad? Dino, sí. Sí, sí, entonces la acción se dirigiría propiamente hacia el sindicato y no hacia la representación patronal, salvo que los dos estén en algún tipo de, digámoslo así, de acuerdo para discriminar, ¿verdad? Pero si fuera solo el sindicato, entonces la queja se encaminaría a esta organización propiamente y no tanto a la parte patronal. Tenemos claro, Juan Luis, que Costa Rica ha dado el gran paso histórico y es un paso que la pone en el concierto de las naciones con un nivel de avance, digamos, en materia de derechos humanos y que le da ese privilegio, sobre todo que entró en vigencia la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en medio de una pandemia, que además eso hizo del hecho algo más sonoro y de alguna manera más reconocido en este momento en el planeta. Ahora, una cosa es la ley, el marco legal que ya lo tenemos, y otra cosa es no solamente el acomodo que tendrá que irse haciendo de una serie de legislaciones, de leyes, de normativas que quedaron sin resolver y que se irán resolviendo, como vos decís, en la sala cuarta o en los tribunales de trabajo, o, en fin, de acuerdo a cada asunto, se irán resolviendo en el camino, sino además queda el gran pendiente, que eso lo llevaremos un poco en los hombros nosotras y nosotros transitantes de este tiempo, pero sobre todo las futuras generaciones, que es el cambio cultural. Es decir, en donde ya estos temas que estamos hablando hoy ni siquiera tengamos que hablarlos porque ya sea un tema totalmente asumido por la sociedad y también por el sistema. Pero en este momento de tránsito, ¿qué recomendación le darías a una persona que trabaja en el sector público, que se sabe agredida, que se ha sabido agredida, que lo ha callado, que se ha sabido discriminada, que lo ha tenido que esconder para proteger su trabajo, precisamente en razón de su orientación sexual? ¿Qué recomendación le darías para que pueda limpiar ese camino escabroso y salir adelante precisamente al amparo y con la protección de la ley existente? Antes de responder propiamente, yo creo que vale la pena hacer énfasis en que ninguna ley cambia la realidad de un país o de una sociedad. ¿Y qué quiero decir con esto? Si pretendemos hacer creer de que con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario ya se acabó la discusión y ya todo está hecho, estaríamos cayendo en un absoluto error. El cambio cultural es el que reforma la legislación y no la legislación es la que reforma la sociedad. Porque si no hay un cambio de mentalidad, vamos a seguir incurriendo en los mismos temas, aunque la ley sea clarita, clarita, clarita como el agua, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es, a la par de este avance, sin duda que se dio en mayo de este año, seguir trabajando desde la educación, desde la socialización, para evitar estas prácticas discriminatorias. Eso yo creo que es lo primero que deberíamos trabajar más allá de todos estos temas que todavía están pendientes, o al menos trabajarlos de manera conjunta, de manera paralela,
y no dejar que uno avance y otro se vaya quedando rezagados. Entonces, lo cultural, lo social debe ir a la par de lo legislativo. A veces no se puede, pero sí deberíamos hacer el esfuerzo para que sea así. Ahora, en cuanto a la consulta, lo primero que debería hacer la persona que se ha sentido marginada, que se ha sentido vulnerada en sus derechos, es informarse, asistir y rodearse de una asesoría legal que le pueda indicar cuáles son sus derechos y cómo los puede hacer valer. Eso es, creo que, el primer paso que debería dar. Lo segundo, que no es tan fácil hacerlo, se dice fácil, pero no es tan fácil, es perder el miedo, ¿verdad? De entender que sus derechos no valen menos por el hecho de que tenga una orientación sexual diferente y que le van a oír. La persona va a ser escuchada. Simplemente tiene que hacer el planteamiento adecuado para ser escuchado. Y la tercera cosa es, una vez que ha perdido el miedo, que actúe, que no espere que a otro le pase lo mismo, o que no espere a que el que tiene el mismo problema lo resuelva para que me beneficie a mí, sino que en la medida en que haya una actuación de todos y todas las personas que ven sus derechos mancillados por estos actos de discriminación, que acudan a los tribunales, que acudan a las vías internas previstas en las instituciones públicas y que no dejen pasar, porque el conformismo, la pasividad, da pie a más actos de discriminación. Creo que ese sería el consejo. Y desde luego que busque una asesoría que pueda orientar de manera adecuada a esta persona a fin de que si tiene que reclamar algo lo haga de la manera adecuada y que le puedan dar la razón planteándolo con las pruebas que necesita, con los argumentos que necesita y con la ley aplicable, ¿verdad? Esos 3 puntos, José Luis, siento que son 3 puntos de oro que debemos de interiorizar y grabarnos para siempre. Informarnos. Y en informarnos, dijiste, asesorarnos, leer, buscar cómo está mi empresa, cómo funciona mi empresa, tiene un reglamento, tiene una ley orgánica, informarnos. Además, como vos lo dijiste claramente, perder el miedo, porque claramente, digamos, la historia ha puesto un pie encima de la nuca, ¿verdad? De todas las personas LGTBIQ, sin hablar de otros niveles de discriminación históricos. Estamos precisamente en este caso, particularmente con las gentes de orientación sexual distinta a la normativa heterosexual histórica obligatoria. Y también importantísimo actuar. Yo creo que con esto, José Luis, si no tenés nada más que agregar, darte las gracias de parte de Sí Acepto Costa Rica por haber compartido esta tarde con todas y con todos en relación a los alcances en las relaciones laborales en el sector público a partir de la entrada en vigencia del matrimonio para las parejas del mismo sexo, que ahora es matrimonio, a partir del matrimonio, porque también cuando lo calificamos, matrimonio igualitario, las parejas del mismo sexo, entonces las que no son mismos, pero bueno, estamos en ese momento de transición en que tenemos que de alguna manera darle una calificación para poder entender de lo que hablamos, pero agradecerte profundamente tu valiosísima participación, agradecerle a todas las personas que nos han acompañado y bueno, ya te digo, en nombre de Sí Acepto Costa Rica, invitarte de nuevo próximamente para seguir hablando del tema y darte las gracias por el conversatorio de hoy en la tarde. No, gracias a ustedes por la invitación. Tal vez a manera de cierre, la discriminación es una sola. Es como lo dije,
que un grupo de personas no tenga el mismo trato, los mismos derechos que las demás, por las razones que sean. Entonces, no sectoricemos la discriminación, considerémosla un problema general. Así vamos a empezar a eliminar estas situaciones, porque no solo la sufre la población LGBT, no solo la sufre la población de diferentes etnias, no solo la sufre la población de ciertas nacionalidades que por distintas razones llegan a Costa Rica. Y igual pensemos, eso también es parte de la solución, tenemos que ser muy empáticos, tenemos que ponernos en la piel de la otra persona. ¿Cómo me sentiría yo si recibo el mismo trato que está recibiendo esa persona? En la empatía está mucho la solución a este tipo de problemas. Y también informarse, otra vez, aquí la información es muy importante, y entender que todos somos iguales, independientemente de nuestras preferencias sexuales, del lugar donde hayamos nacido, de nuestro origen social. Eso no nos hace ni mejores ni peores personas, nos hace personas a todos. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Ha sido muy enriquecedor y ojalá que podamos compartir en un futuro cercano nuevamente. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes.